Nos quedamos en la enseñanza pasada, la vamos a terminar. Nos quedamos con los 9 dones del Espíritu Santo, ¿recuerdan? Amén. Recuerdan que miramos los dones de revelación para los hermanos que no vinieron. Son 9 dones, sí. Los niños ahora sí pasen con su maestra, por favor, los niños, ahora sí vayan a su clase. Pasen los niños. Muy bien, entonces vamos a hacer un pequeño recordatorio para ubicarnos. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12 para estar ahí en la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 12, del 8 al 10. Y vamos a hacer una pequeña recordatorio para los hermanos que no estuvieron el domingo pasado y puedan otra vez conectarse. Nos vamos a poner de pie, vamos a leer la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 12, verso 8, y dice así la poderosa palabra del Señor: porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, el otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de género de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, por esta poderosa palabra. Deme, Señor, la sabiduría para enseñarla a mis hermanos y que crezcamos en conocimiento, que crezcamos en el Espíritu y que podamos, Señor, ser portadores de este precioso Evangelio y de esta salvación tan grande para todo aquel que no le conoce. Reprendemos en su nombre, Señor, toda oposición de los aires, todo lo que esté estorbando lo cancelamos en el nombre poderoso de Jesús y le pedimos, glorioso Dios, que haga la obra en cada uno de nosotros. Se lo pedimos, Padre, en el glorioso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. Muy bien, para los hermanos que no vinieron el domingo pasado y vienen hoy, están divididos los 9 dones en 3 grupos de 3. La semana pasada miramos los primeros 3 dones, que son los dones de revelación, que es palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Eso ya lo explicamos el domingo pasado. Y logramos explicar el domingo pasado el 4º don, que es el don de fe. ¿Recuerdan el don de fe? Amén. Muy bien. Entonces, hoy vamos a ver el 5º don, que es el don de hacer milagros. Que este grupo son los dones de poder. Estos dones son dones de poder. La fe es un don de poder. El don de milagros es un don muy fuerte de poder. Y las sanidades es un don también de poder, dado por el Espíritu Santo a quien lo anhela, a quien lo desea. No se lo va a dar a quien no lo desea, se lo va a dar a quien lo desea. Y hay gentes, yo he conocido gentes que por la misericordia de Dios el Señor les ha dado estos dones y no los usan. Y no los usan, cuando es un regalo que Dios les dio. Entonces, si algún día usted descubre en el Espíritu que el Espíritu Santo de Dios le regaló a usted un don, lo tiene que usar para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén, mis hermanos. Amén. A ver, pónganse un poquito más alegres y receptivos para que reciban la palabra, para que caiga en tierra fértil. Amén. Entonces, hoy vamos a ver el don de milagros. Ya miramos el don de fe. Les decía que el don de fe, la persona que tiene el don de fe puede resucitar hasta un muerto si tiene fe. Yo conocí a una hermana que el Espíritu Santo le habló y le dijo en un velorio: ve, párate junto a la caja de la difunta y ordénale que se ponga en pie y se parará. Y ella dijo: no, esa soy yo. ¿Cómo me voy a parar yo delante de todos? Y si no se para. Y no fue. Y le volvió a hablar el Espíritu: ve, ordénale a la difunta en el nombre de Jesús que se pare y yo le daré vida otra vez. Y no fue. Ella tenía el don de fe. Pues yo creo que hasta ahí lo ejerció, porque no lo hizo. Y esa mujer la enterraron y no volvió a la vida.
Entonces, fíjese bien lo que le voy a decir. Si hubiese alguna ocasión que el Señor le ordene que usted ore por un muerto y que lo va a levantar, usted en fe, hágalo. El que lo va a levantar es el Señor, no usted. Amén. Otra vez, hay el caso de un hombre que es predicador. Murió el hombre, lo llevaron a la morgue, lo abrieron con una cegueta que abren a los difuntos así, le sacaron todas las vísceras, le sacaron los pulmones, el corazón, dejaron el puro calcañar, dejaron el cajón únicamente, el cuerpo sin órganos internos, y lo metieron a un refrigerador. Oiga bien, lo metieron a un refrigerador y estaba en la morgue en un refrigerador, y al Señor le plació devolverle la vida con órganos nuevos para que fuera a predicar. Amén, gloria a Dios. Y estando en el cajón congelado, volvió a la vida con órganos nuevos. Y el encargado de la morgue oyó toser, que tosían adentro de un refrigerador, y dijo: no puede ser, los muertos no tosen. Y fue y abrió el cajón donde oía la tos, y el hombre le dijo: pues déjame salir, desde aquí les estoy tose y no me deja salir. Y se baja del refrigerador, pide ropa, le dan ropa y se va inmediatamente a predicar. Y la gente no le cree. Y él se abre la camisa y dice: a ver si con estas cicatrices me creen. Dios me levantó de la morgue para gloria de su nombre. Amén. Eso es fe. Muy bien. Eso es para conectar a los hermanos que no estuvieron el domingo pasado. Ahora vamos a ver el quinto don de milagros. Amén, hermanos. Dios es un Dios de milagros. Hay muchas iglesias que no creen en milagros. Hay muchas organizaciones que no creen en el mover del Espíritu Santo. Hay muchas iglesias que no creen ni en la profecía, cuando Dios sigue hablando a su pueblo, y seguirá hablando a su pueblo mientras la iglesia esté sobre la faz de la tierra. Pues existen los milagros. Yo conozco un hermano en la fe que le cayó su vena encima y se le salió el cerebro. Henry Gruber, un hombre que vive en la frontera de Iowa y Nebraska, amigo mío, profeta del Señor, ha de tener ahorita unos 90 años, ya mayor, padre de 13 hijos. Le cayó su ven de él encima de su cabeza y se le salió el cerebro. Y él dice que él miró cuando llegaron los paramédicos, llegaron todos, y él dice que él se miraba arriba en el aire mirando todo lo que estaba pasando, le hablaba a sus hijos, le hablaba y nadie lo escuchaba. Cuando el paramédico dice: este hombre está muerto, mándenlo a la morgue, y se lo llevan a la morgue. Y dice que al instante él estaba en la presencia del Señor. Aleluya. Y dice: es real. No le puedes ver el rostro porque es como un sol. Tiene cinturón de oro, tiene vestiduras blancas hasta sus pies, y le miré los orificios de sus pies y de sus manos. Por eso lo identifiqué que es el Señor Jesús. Y me habló y me dijo: no es tu tiempo de que estés muerto. Mucho trabajo tienes que hacer para mí. Tienes que regresar a la tierra y cumplir el trabajo que tengo para ti. Aleluya. Amén, aleluya. Gloria al Señor. ¿Está oyendo lo que le estoy diciendo? Él me lo dijo a mí. Y nos lo dijo a una convención internacional donde estábamos. Él es un hombre de Dios, ¿cómo va a mentir? Amén. Y él contó cosas maravillosas de lo que miró allá. Y dice: y al instante sentí que volvía mi cuerpo. Se acomodó el cerebro. Se acomodaron las heridas, se acomodó todo y yo fui sano. Aleluya. Eso es un milagro. ¿Tenemos un Dios de milagros? Señor. Amén, aleluya. Hay casos de hermanos que han tenido la experiencia que no tienen un brazo y le sale el brazo, se oye el crujir del brazo y de los huesos cuando le va creciendo el brazo, y ahí está el brazo. Esos son milagros. Gloria a Dios.
Pero ¿por qué la iglesia moderna de ahora no está viendo estos milagros? Por falta de santidad. Señor, aleluya. Dios tiene el mismo poder de ayer, de hoy y de siempre. Y Él quiere seguir sanando. Pero el problema es que hay mucha falta de santidad en la iglesia. Sí, Señor, aleluya. No hay consagración a Dios. La más mínima cosa nos molesta en el Señor. La más mínima cosa nos molesta en la iglesia. Y eso hace que no haya milagros, ni sanidades, ni prodigios en la obra del Señor. Aleluya. No porque Dios no tenga el poder, tiene el poder. Sí, Señor. Él es el creador de nosotros. Dice el rey David que Él conoce y tiene anotado en su libro todas nuestras partes. Porque desde el vientre de nuestra madre nos conoce. Para Dios no es imposible poner órganos nuevos. Yo personalmente tuve una experiencia. Después de un ayuno de 30 días, en ese ayuno estuve orando por mi amigo Rodolfo, que gloria esté. Y como a los 15 días de estar orando por él, miré una mano así. Una mano más de aquí de la canilla, así una mano grande. Y aparecieron dos manos y abrieron una cajita de madera. Así yo las miré. Y una mano entró y sacó como un frijol grande, pachichi, café. Y luego de pronto miré que en una bandeja tipo como color plata había un frijol grande color aluminio. Y miré cuando la mano agarró el color aluminio de aquella cosa frijol grande y lo metió en la cajita y lo cerró. Y me dijo el Señor: ya no ores por mi siervo Rodolfo, ya lo sané. Aleluya. Ya está sano. Y yo a los 15 días después, a los 30 días salí del ayuno y fui. Oramos en un hospital por muchos enfermos y estábamos en el parking del hospital orando ahí en el piso cuando el Señor nos dio una palabra por medio de la pastora Nilda y nos dice el Señor que vayan a orar por mi siervo Rodolfo porque hoy confirmo su sanidad de sus riñones. Aleluya. Y nos fuimos a su casa. Él tenía 5 años de diálisis, haciéndose diálisis 3 veces por semana porque sus riñones no servían. Fuimos a su casa, los que íbamos ahí, cuando de pronto una hermana empieza a llorar y gritar, dice: ¡ay! Veo un ángel gigante que sus alas topan el techo y trae una bandeja color plata, y en esa bandeja trae 2 riñones y unas bolsas de sangre. Aleluya. Dice: veo cómo el ángel abre el cuerpo del hermano Rodolfo y le pone sus riñones nuevos y le ponen sangre nueva y baja una palabra profética, baja por el don de profecía que vamos a ver hoy, donde dice: mi siervo, a mí me ha placido confirmarte tu sanidad hoy te pongo riñones nuevos. Aleluya. Yo lo vi, yo estuve ahí en esa sanidad. Y apenas empezábamos en el Señor. Mi fe creció lo que usted no se imagina. Amén. Mi fe creció. Y solo le dijo el Señor: solamente una cosa te pido, testifica de mi poder y de la sanidad que hice en ti. Aleluya. ¿Y sabe qué hizo mi amigo Rodolfo? A nadie le dijo nada. Empezó a orinar bien todos los días, a comer todo lo que quería, a engordar, a volver a su normalidad. Y la hija que lo cuidaba le dijo: papá, yo te veo muy bien, ¿qué pasa? Pues vamos al doctor. Fueron al doctor y el doctor le dijo: este señor tiene riñones nuevos, tiene mejores riñones que un joven. ¿Qué hizo? ¿Quién sabe? Pero ya no ocupa diálisis. Y el hermano solo le platicó a su hija, pero no testificó. Al mes. ¿Al cuánto tiempo? Al mes. Generalmente ese es el tiempo que Dios da para que tú testifiques. Si en un mes no testificas, la enfermedad vuelve peor que al principio y hasta de muerte por malagradecido. Al mes, un hijo de él saliendo de los apartamentos choca, se hace pedazos su carro y su hijo mayor muere. Y estando nosotros en Las Vegas, me llama él y me cuenta lo sucedido y me dice: hermano pastor, a todos los que me dan las condolencias les estoy diciendo que Dios me sanó de los riñones. Le dije: con todo respeto, hermano Rodolfo, ya es tarde, está testificando tarde, su testimonio está muy tarde, que Dios tenga misericordia de usted. A los días estaba muriendo en el hospital de otra vez de riñones enfermos. ¿Usted quiere mantener su sanidad? Dele gloria y honra a Dios cuando Dios
le haga un milagro. Amén, gloria a Dios. Aleluya. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Los milagros existen. Amén, aleluya. Tenemos un Dios de milagros. Gloria al Señor, aleluya. Y el que cree recibe. Tenga lo que tenga, si tú crees, tú recibes tu milagro. O recibes tu sanidad. Miren, el otro día el Señor me dijo, mi pueblo necesita sanidad. ¿Y verdad que oramos? Gloria a Dios. Amén, aleluya. Y luego se manifestaron las enfermedades al día siguiente. Y las sanidades, y hasta aquí. Hermana Norma, ¿está sana? Está sana. Sus análisis salieron negativos, negativos. Dios cumpliendo lo que habla. Aleluya. Amén, aleluya. Porque tenemos un Dios de milagros. Y un Dios de poder. Lo único que falta es creer. Amén, aleluya. Porque al que cree, todo le es posible. Amén, mis hermanos. Entonces, el don de milagros. Déjenme ver aquí. Vamos a ver Hechos 2:22 para corroborar lo que estamos diciendo. Hechos 2:22. Los milagros son reales. Porque Dios es real. Dice Hechos 2:22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Cuántos milagros hizo Jesús? Muchos, incontables, que no están ni siquiera registrados todos aquí. Milagros increíbles. Los ciegos miraban, los cojos andaban, los sordos oían. Esos son milagros. Pues sepa que en el avivamiento que viene, en la ola del Espíritu Santo que viene para el crecimiento de la obra del Señor, muchos lisiados, muchos ciegos, muchos mudos están así para que el Dios de la gloria se glorifique haciendo milagros en ellos. Aleluya. Milagros sobrenaturales. Amén. Amén, gloria al Señor. Miren, si nosotros experimentásemos un milagro sobrenatural aquí en la iglesia, le cuento esto. Yo tengo un amigo pastor puertorriqueño que está en California, que Dios le dijo, quiero que te vayas a las montañas de Puerto Rico, porque él es de Puerto Rico. Él tenía como unos 12, 14 taxis y su oficio eran taxis, él es abogado de profesión. Y le dijo el Señor, quiero que te vayas a las montañas de Puerto Rico y ayunes 3 años y medio. Fue tanta la inquietud que el Espíritu Santo le puso que regaló unos taxis, otros los vendió, se despidió de su familia y se fue y se internó en las montañas de Puerto Rico 3 años y medio, sin cortarse el pelo y las uñas y viviendo de lo que comía allá él o cazaba o de los árboles frutales. Y todos, el loco de Pedro se volvió loco y se fue a las montañas, que porque Dios le dijo. Y el loco de Pedro, y el loco de Pedro, y el loco de Pedro. Pasaron los 3 años y medio y le habló el Señor y dijo, ya baja de la montaña, ya estás listo para lo que te voy a usar. Y bajó a los 3 años y medio la montaña, ya se ha de imaginar 3 años y medio sin cortarse el pelo, sin las uñas, la barba, ya se ha de imaginar el aspecto. Y dice que salió entre la montaña a un camino pavimentado cuando venía una luz. Y se asustó el que venía en la luz y se paró. Era un taxi. Y le dijo, oye, ¿me puedes llevar al pueblo más cercano? Dijo, sí, ¿cómo no? Dijo, oye, ¿tú quién eres? ¿De qué mundo vienes o quién eres? Dijo, yo soy Pedro Ayala. Tú eres el loco Pedro Ayala, el que se fue a la montaña 3 años y medio, que porque Dios le habló. Dijo, sí, yo soy. Dijo, pues tú me regalaste este taxi cuando te fuiste. Dijo, yo te llevo a donde tú quieras. Tú me bendejiste con este taxi. Pues llévame a la plaza del pueblo, al kiosco del pueblo. Y lo llevó al kiosco del pueblo. Y todo el que pasaba cerca con él caía de la unción. Azotaba allá de la unción. Si iba enfermo, sanaba sin que él hablara. Gloria a Dios. Milagros. Cuando le habla el Espíritu Santo, le dice, duerme aquí. Mañana a las 9:30 de la mañana va a venir un taxi, te va a recoger y te va a llevar a hacer el primer trabajo para el cual te mandé a la montaña. Ahí durmió
los policías fueron por él, no se le podían acercar, ni los policías caían y caían, no podían acercársele, porque lo querían llevar preso por el aspecto que tenía. Llega el taxi al otro día a las 9:30 de la mañana, se sube al taxi y lo llevan a una iglesia de 2 pisos. El taxi, él sin decirle la dirección, el taxi lo llevó a ese lugar. Y cuando llegó con ese aspecto, el que estaba en la puerta dijo: usted no puede entrar así a la iglesia. ¿Y quién dijo que no puedes dejar tú entrar a un indigente a la iglesia? ¿Quién inventó eso? ¿Quién inventó eso? No se le puede prohibir. Dijo: tú no entras. Dijo: bueno, y el Señor le había hablado. En el segundo piso estaba una hermana que había muerto la noche anterior y la tenían en el segundo piso de esa iglesia. Y el Señor ya le había dicho a él: vas a ir a tal iglesia y vas a orar en el nombre de Jesús, y la hermana que murió en el segundo piso que está, resucitará y volverá a la vida. Y él le dijo al que no lo dejó entrar: el Señor me mandó a resucitar la hermana que está en el segundo piso muerta. Si tú no me dejas entrar, responsable eres de que ella no resucite. No, pásate, yo te digo dónde está el segundo piso. Lo llevaron al segundo piso, se paró frente a la muerta y dijo: Padre, en el nombre de Jesús, que esta mujer vuelva a la vida. Y al instante la mujer empezó a toser y se bajó del ataúd donde estaba, se salió, dijo: quiero ir al baño, y se fue al baño. Y cuando regresó del baño dijo: oye, ¿tú por qué andas tan greñudo y casi en esos aspectos? Te vas a mi casa ahorita mismo, que te corto el pelo, las uñas, y te arreglas en mi casa y te pones ropa nueva. La difunta se lo llevó a su casa. ¿Cómo se le llama eso? Es un milagro. Dios así trabaja. Amén, gloria a Dios. Él es mi amigo. ¿Me está entendiendo? Amén, aleluya. Pero ¿cómo se logra eso? Se logra con ayuno, con oración, Señor, aleluya. con búsqueda y con santidad. Amén, aleluya. Y sí se logra. Amén. Pero si no pagamos eso, porque ahora vivimos una pereza increíble. Nos pasamos horas viendo televisión y no se diga el teléfono. ¿Y así cómo? ¿Cuáles milagros así? Eso sí, nos sabemos las novelas de pe a pa y todos los programas, y los podemos recitar y platicarlos y decirlos, pero de la presencia de Dios nada, porque no le estamos invirtiendo nada. Ahí es donde está el error de la iglesia. Si la iglesia, nosotros los que estamos aquí, nos aventamos un ayuno de 30 días, mire, así, de milagros, uno tras de otro. Amén. La gente, aunque pase por la calle, allá sanan y solo se meten para adentro, Aleluya. por la presencia de Dios. Mire, hubo un avivamiento en 1960 en Guatemala, en Misión Cristiana del Calvario, donde nosotros crecimos. Cuentan que los bomberos llegaban porque miraban la iglesia en llamas y los hermanos adentro. Sacaban sus mangueras y sacaban todo, y a tirar agua, pues ¿cuál? Era el fuego del Espíritu Santo. Aleluya. Y ellos pensando que era fuego humano, fuego natural. Era fuego del Espíritu de Dios. Sí, amén. Amén. Y ese avivamiento se regó por el mundo entero. Señor. Así como el avivamiento de Azusa, de 1905, donde nace el ministerio Pentecostés, de milagro tras milagro y maravilla tras maravilla. Por eso nuestro Dios sigue haciendo milagros y sigue haciendo sanidades. Amén. Amén, aleluya. Amén, mis hermanos. Amén. Amén. Hace milagros y hace sanidades. Entonces, los hermanos a los cuales les es dado el don de hacer milagros, el don de sanidades, están más que privilegiados y bendecidos. Amén, gloria a Dios. Amén, aleluya. Eso sí le digo, el que Dios usa en milagros y sanidades es muy atacado, es muy criticado y muy blasfemado. Si aguanta las críticas y las blasfemias, Dios lo seguirá usando. Amén. Porque entrará la envidia, entrará la duda, y dirán que no es cierto. Yo he orado por gente por diabetes, la gloria es para Dios, ha sanado, les he pedido que testifiquen, se han negado a testificar, y en California he visto como un hermano al mes por poco muere de peor diabetes que tenía al principio, cuando Dios ya lo había sanado. Recomendación: cuando Dios le haga un milagro,
cuando Dios le haga una sanidad, corriendo vaya usted y testifique. Amén. Y dele gloria a Dios a donde usted vaya, Aleluya. para que conserve su Sí, sanidad. amén, Si aleluya. no, ya verá lo que le va a pasar. Amén. Entonces, estos son los dones de milagros y sanidades, que son dones de poder. ¿Son dones de qué? Vamos a ver los tres últimos, los dones de inspiración. Vamos a ver el don de profecía, que es el don número 7. El don de profecía. Los últimos tres dones que nos faltan es don de profecía, don de lenguas y don de interpretación de lenguas. El don de profecía, vamos a aclarar algo para cuando usted tenga una experiencia. El que tiene el don de profecía no necesariamente tiene que hablar lenguas cuando profetiza. Puede empezar y así dice el Señor y sas, y da la palabra. Amén. Eso es don, eso es ministerio profético. Pero el que habla lenguas y después da la palabra del Señor, como en el caso de mi esposa Leti, ese es un don de profecía. No es ministerio profético, es un don dado por el Espíritu Santo. Entonces, los que hablan lenguas y luego dan la palabra, tienen el don. Y los que profetizan directamente sin necesidad de dar lenguas, aunque los pueden hacer también, tienen el ministerio profético. Y el ministerio profético es muy fácil para hablar. Yo tengo amigos míos, profetas, en Guatemala, el profeta Ramiro Reyes, muy usado por el Señor, que tú te le acercas y estás platicando con él y de momento dice, el Señor dice de ti esto y esto. Y si no lo crees, inmediatamente dice, en tal tiempo hiciste esto. Y si sigues dudando y dice el Señor que si no te compones, te viene esto. Mejor oír con reverencia y no andar cuestionando a Dios. Porque hay gente que luego abre la boca, no, eso no es cierto, y está cuestionando a Dios, inmediatamente el Señor lo reprende. Dice, ¿te acuerdas aquello que hiciste en tal fecha? Cosas ocultas. ¿Ah? Entonces, yo conozco hermanos profetas que Dios los usa de una manera sobrenatural. Que tú ves que es un ministerio profético totalmente confirmado por parte del Señor. Recuerde que hay 5 ministerios, dones de ministerio. Es el ministerio apostólico, el ministerio profético, el ministerio evangelístico, el ministerio pastoral y ministerio maestro. Los 5 dones de ministerio son para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y los dones también son dados para edificar la iglesia, para que la iglesia se edifique aquí mismo. Amén. Hemos sido bendecidos con algunas veces que hemos tenido profecía aquí en la iglesia por parte de Leti o de Martín, pero Dios anhela que todos, quisiera el Señor que todos profetizáramos para usarnos, pero el problema es que no todos anhelan el don profético, cuando es importante tener el don profético. Una persona con el don profético es muy usada, es muy sufrida, es muy criticada. A mi Leti me la criticaron muchísimo en California, que eso le afectó espiritualmente. Ella era muy fluida, casi en cada servicio Dios nos da indicaciones. Hasta que un día me habló el Señor en un servicio, estaba profetizando ella y había hermanos plática y plática, wiri, y yo me levanté y fui y reprendí a un hermano y dije, me hace favor de callarse, no está oyendo que estamos recibiendo palabra del Señor. Y resulta, hermanos, que el Señor me habló en ese servicio y me dijo esto, dijo, ¿ya ves cómo mi pueblo se enfadó de que yo le hable? A mí me lo dijo. ¿Ya ves cómo mi pueblo no valora mi palabra? ¿Ya ves cómo mi pueblo la tiene por poco? Y me dice así el Señor, quiero que tú la valores y tú la atesores y la escribas y la tengas contigo. Por eso siempre estoy grabando o siempre estoy escribiendo, porque el Señor me lo ordenó. Y tengo lo que usted no se imagina, libretas de estas, me puse a contarlas esta semana. Tengo 115 libretas llenas de estas como esta. Usted sabe lo que es escribir 115 libretas de estas llenas, con todo el historial de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y de todo lo que pasa. Y a mí el Señor me dio una habilidad, que usted puede estar hablando y al ritmo que usted hable, a ese ritmo yo escribo. Eso me lo dio el Señor. Amén. Amén, aleluya. Para que valore su palabra. Amén. Bendito sea Dios que hay estos aparatos. Antes eran unas camaronas de este vuelo, así yo tengo en la casa, unas camaronas enormes, casi el tamaño de media silla.
Y aparte la videocasetera y el cassette enorme para grabar. Y ahora estas maravillas graban lo que es una maravilla. 100 veces, o ¿saben cuántas veces mejor que el equipo antiguo? Entonces ahora tenemos la tecnología para usarla y grabar lo que el Señor nos diga y nos hable. Amén. Pero tristemente la iglesia no valora los dones que Dios pone en la iglesia. Somos 7,5 billones de almas. Y que Dios se digne hablarte a ti por tu nombre. ¿Qué te parece eso? Que Dios te hable directamente a ti por tu nombre y te dé indicaciones específicas. ¿No es una gran victoria eso? ¿No es un gran logro eso? Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Sí lo es. Pero la iglesia no valora eso. Y es triste. Pero esos dones existen en la iglesia. Amén, amados. Amén. Don de Aleluya. profecía. Es el don de profecía. Vamos a ver Hechos 21, para ver lo del don de profecía. Hechos 21, del 8 al 11. Hechos 21, del 8 al 11. Y dice así: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Las hijas de Felipe profetizaban. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en mano de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Aquí vemos al profeta Agabo dándole una profecía a Pablo, específicamente de lo que iba a sufrir, y hablándole directamente de lo que el Espíritu Santo decía. Entonces, el don profético es una bendición para la iglesia. Si un día el Espíritu Santo usted le habla y le dice: dale esta palabra a fulano, hágalo. Vaya y dígale. El Espíritu Santo no avergüenza a nadie. Si es una cosa delicada, siempre le va a indicar que en privado se lo diga, no en público. ¿Sí? Entonces, el don profético es muy necesario en la iglesia. Ojalá que Dios nos bendiga un día y tengamos más profetas en la iglesia participando en la obra del Señor. Amén. Que es muy necesario. El llamamiento que Dios nos hizo al pastorado, a Leti y a mí, nos lo hizo por medio del don profético, por el ministerio profético del profeta Ramiro Reyes de Guatemala, de Misión Cristiana en Calvario. Y ahí fue donde recibimos en California, por medio de él, Dios usándolo a él. Y nosotros conocemos lo que es la profecía porque hemos atendido cantidad de gente, Leti y yo. Cantidad. Yo tengo escritos así. Tengo 2 libros que he hecho de este tamaño así, de casos de personas que fueron a nuestra casa a consultar al Señor y que Dios les dio palabra profética. Y la mayoría de ellos no la tienen ni la anotaron. La tenemos nosotros. Cuando Dios le dé una palabra a usted, usted haga lo imposible por tener esa palabra con usted. Escríbela, grábela o apréndasela de memoria, pero téngala usted, porque esa palabra fue dada para su crecimiento espiritual. Amén. Amén. Porque si usted descuida eso, hay el riesgo que no le vuelvan a dar otra palabra. ¿Me está entendiendo, hermanos? Amén. Aleluya. Bien, vamos a dejar los últimos 2 dones para el siguiente domingo. Ya los veo cansados. Y el siguiente domingo vamos a terminar los otros 2 dones que nos faltan. Pónganse en pie, damos gracias al Gloria Señor. al Señor. No se vayan a ir, hay comida. Hoy vamos a comer todos juntos.